¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es una infección que se engloba dentro de las conocidas como enfermedades periodontales. Se trata de una enfermedad aguda que consiste en inflamación y sangrado reversible de las encías a causa de la acumulación de placa bacteriana. ¿Qué es? El origen de la gingivitis suele estar ligado a una higiene bucodental deficiente. Sin embargo, el mismo se encuentra condicionado a otros factores como la predisposición genética, el consumo de tabaco o alcohol, el estrés, problemas de oclusión dental, un ejemplo vendrían siendo dientes mal alineados, los cambios hormonales, en específico con mujeres embarazadas, o el padecimiento de alguna enfermedad sistemática, ya sea diabetes u otra. En un estado inicial, la gingivitis no resulta una amenaza para la estabilidad de nuestros dientes y encías, pero en caso de no ser tratada a tiempo, la misma sigue su curso y deriva en periodontitis, comúnmente conocida como piorrea. Eh, la, perio- la periodontitis cursa con infección de los tejidos de soporte y en fases más avanzadas puede provocar movilidad dentaria o incluso la pérdida de piezas dentales. En cuanto a sus causas, como ya se había mencionado anteriormente, podría derivar de una mala higiene dental o deficiencia, cambios hormonales, consumo de alcohol y tabaco, mucho estrés, un mal alineamiento de los dientes, etcétera, ¿no? Pero lo más habitual es que la aparición de gingivitis se debe a una falta de higiene dentaria diaria o a que se realiza de forma deficiente. Cuando no eliminamos de forma efectiva los restos de comida, las bacterias empiezan a acumularse en nuestra boca, originando la placa dentaria. Sobre ella empiezan a depositarse una gran cantidad de agentes patógenos que, con el paso del tiempo, empiezan a originar diferentes problemas dentales. Entre los más comunes encontramos el mal aliento o la halitosis, las caries y las enfermedades periodontales. La gingivitis es la primera fase de esta afección y se caracteriza por la dañina acción de las bacterias sobre nuestros dientes y encías. Si la placa no se elimina, terminará solidificándose formando el cálculo o sarro dental. Es sencillo saber cuando estamos en este punto, ya que los cúmulos de placa solidificada presentan un tono amarillento y no es posible limpiarla mediante el uso del cepillo que tenemos en casa, debido a la presencia continua de estas bacterias en la cavidad oral. Las encías comienzan a sufrir las consecuencias en forma de gingivitis. Ahora, hablando de los tipos de gingivitis, aunque este tipo de enfermedad periodontal presenta unos síntomas muy similares en casi todos los casos, sí que se pueda distinguir varios tipos, en algunas ocasiones los efectos de una clase van a variar a otras. Tenemos número uno, gingivitis bacteriana. Tenemos la gingivitis aguda, que este tipo de gingivitis es más común, que conlleva los síntomas que acabamos de mencionar en puntos anteriores. Luego tenemos la gingivitis escamativa, que cuando la encía adquiere un tono rosa más intenso de lo habitual, llegando incluso a ser rojizo, hablamos de gingivitis escamativa. Esta patología conlleva también a la aparición de manchas oscuras en toda la parte de la encía y la persona que tenga este tipo de gingivitis experimenta una sensación de quemazón en la encía, una alta sensibilidad y abundante sangrado. La gingivitis ulcerosa. Este tipo de gingivitis provoca un muy mal olor, un mal aliento muy agudizante y el principal síntoma es la aparición de úlceras en las papilas interdentarias. Dichos pequeños bultos en las encías llegan a ser muy dolorosos y además es habitual que el paciente presente también los demás síntomas habituales de la enfermedad periodontal. Tenemos la gingivitis hemorrágica, que trae consigo un exceso sangrado, un excesivo sangrado, abundante y constante, ¿no? Es frecuente que este tipo de gingivitis tenga su origen en la inflamación que genera los cúmulos de cálculo, aunque en ocasiones lo ha provocado algún factor externo, por ejemplo, ya sea un fuerte golpe o un cepillado demasiado agresivo. Luego tenemos la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, o también dicho GUNA. Eh, es una enfermedad periodontal que va a afectar especialmente a pacientes jóvenes de más de 20 años y fumadores habitualmente. Está muy relacionada con altos niveles de ansiedad y estrés.
Después contamos con la número 2, que es gingivitis no bacteriana, que a pesar de que la presencia de placa bacteriana sea la principal causa de la gingivitis, hay veces en las que estos agentes patógenos no provocan la enfermedad. De este modo, hablamos de una gingivitis no bacteriana, cuando son otros factores ajenos a lo que nos han originado pues esta infección, ¿no? Por ejemplo, un cepillado agresivo, que si no llevamos a cabo una adecuada técnica de cepillado, no solo seremos incapaces de higienizar la boca con efectividad, sino que también dañaríamos las encías. Al ejercer demasiada presión sobre la mucosa oral, las encías se retraen, originando problemas de sensibilidad y sangrado, aunque no tengamos placa dentaria. Y también un tratamiento de ortodoncia, que no es lo más habitual, pero en caso de ortodoncias que no se han planificado o realizado adecuadamente, es posible que se provoque una gingivitis. Igualmente, no acudir con frecuencia a las revisiones y a la falta de seguimiento. En cuanto a sus síntomas, la gingivitis es una afección que en estados iniciales no resulta dolorosa, por ello es habitual que sea ignorada en un primer momento. Puedes sospechar que formas parte del alto porcentaje de la población afectada por gingivitis si reconoces alguna de estos síntomas, ya sea una irritación, inflamación y enrojecimiento de las encías, un mal aliento o mal sabor de boca o un sangrado de las encías tras el cepillo. Un consejo a fumadores: en caso de que seas fumador, este último signo está enmascarado. El tabaco es un inhibidor del sangrado y por este motivo, ante sospechas de inflamación gingival, resulta aún más importante en las recesiones periódicas. En cuanto a los tratamientos, la higiene bucodental es un procedimiento odontológico que se realiza en una cita de una duración aproximada de 50 minutos. Su objetivo es eliminar de manera eficaz todos los depósitos de sarro y los cúmulos de placa bacteriana que se encuentran a lo largo de las encías y las superficies interdentales. En un inicio, el odontólogo revisará el estado de tu boca, determinará el estado de tus dientes y encías y descartará otras posibles afecciones bucodentales existentes de caries. Por ejemplo, una vez realizada esta evaluación, dará comienzo a la profilaxis dental. Durante la misma, el especialista seguirá los siguientes pasos. En primer lugar, el higienista dental eliminará los depósitos de sarro y bacterias alojados a lo largo de la línea de la encía y entre las piezas dentales, usando para ello una punta de ultrasonidos. Además, podrá hacer uso de hilo dental o cepillos interproximales para ellos. Posteriormente, eliminará las manchas en la superficie dental. Para ello, se ayudará de las tiras de pulir y de un cepillo con una pasta especial de profilaxis. En caso de manchas más resistentes, el higienista optará por el empleo de un aeropulidor de bicarbonato. Y finalmente, el especialista colocará una cubeta con flúor de alta concentración durante 1 minuto para remineralizar y fortalecer el esmalte dental y prevenir de esta manera la posible formación de caries. ¿Quién trata la gingivitis? Si padeces gingivitis, son dos los profesionales que intervendrán en tu tratamiento: un odontólogo especialista y un higienista dental. En primer lugar, es necesario que el odontólogo valore el estado de tus dientes y encías para que posteriormente sea el higienista dental quien lleve a cabo la profilaxis dental. Además, al terminar el tratamiento, lo idóneo es que el especialista instruya al paciente en las correctas técnicas de higiene bucodental para, de esta manera, evitar la reaparición de la enfermedad periodontal. Y recuerda que en caso de que tengas alguna duda sobre qué pasta de dientes es mejor en tu caso, si debes usar o no colutorio o cómo emplear debidamente el hilo dental, estás en el sitio idóneo para resolverla. En cuanto a las revisiones, generalmente los pacientes establecen un plazo aproximadamente de 8 a 10 meses entre la limpieza bucodental y la siguiente en aquellas personas que tienen pues la boca en salud o padecen de una gingivitis leve. Para ello, el especialista valorará si el paciente tiene buenos hábitos de higiene y, en caso de que exista algún factor adyacente a la enfermedad, determinará si está controlado. Por ejemplo,
un paciente con diabetes bajo supervisión médica. Por el contrario, en pacientes con gingivitis moderada que no siguen una rutina de higiene rigurosas o en cuyo caso existe un factor asociado a su origen que no está controlado, los pacientes recomiendan la realización de una profilaxis dental cada 6 meses. En esta situación se engloba también aquellas personas que llevan un aparato fijo de ortodoncia, el cual dificulta el acceso a la higiene, y las mujeres embarazadas, que en este caso está recomendada una revisión del estado de las encías en el primer y segundo trimestre de embarazo. Por último, aquellos pacientes que padezcan el estado más severo de la enfermedad GUNA deberán acudir a consulta transcurridos 4 meses tras la realización de la profilaxis. En esta revisión, el especialista verificará el control de la enfermedad y volverá a citar al paciente para realizar su próxima profilaxis.